Diputado, muchas gracias por venir, ¿eh? Leyó la carta de Cristina, me imagino. Sí, es reciente, pero la leí. ¿Y qué primera conclusión saca? Bueno, yo creo que está claro cuál es el foco de ella, ¿no? Creo que ratifica lo que algunos argentinos ya sabíamos sobre ella. Ella conmemora un año de gestión presionando a la Corte y amenazándola con un juicio político, ¿no? Sí, no habla de juicio político, ¿no? No. Yo los escuchaba recién. Y bueno, yo creo que se puede estar creando ese clima. Cualquier deterioro en la opinión pública a los jueces siempre prende, ¿no? Porque hay un desprestigio del Poder Judicial muy grande. La Corte intenta mantenerse equidistante, pero creo que también es una señal para la Corte de que, y para todos los integrantes de la Corte, que ella los tiene en la mira, ¿no? Y que nos lo va a soltar así de fácil. O sea que ese intento de congraciarse, hacer una de cal y una de arena en los fallos, como es el caso de Bruglia y demás, creo que también es una señal de que Cristina está muy enfocada y que tiene una interpretación muy distinta a la que tenemos otros acerca de ese fallo. Cornejo, creo que ella entiende que ese fallo es negativo para ella, ¿no? Hay un dicho que dice que cuando veas a tu adversario equivocarte no le interrumpas, pero dado que el gobierno se desbalanceó, ¿no? Que lo que sería el propio presidente Alberto Fernández, incluso Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, no pueden hacer ese gobierno, ese balance de lo que iba a ser el Frente de Todos, ¿no? Y está todo un poco en el extremo desbalanceado. ¿Hay algo que pueda hacer la oposición o solamente mirar esto? Porque faltan 3 años, ¿no? Van a ser 3 años muy largos en esta situación. A mí me preocupa que falten 3 años, porque el sistema político argentino se oxigenaría con una elección presidencial. Solo llevamos 1 año y el gobierno tiene un desgaste y estamos en la paradoja, y después respondo la pregunta que no quiero evadir, pero estamos en la paradoja de que si el gobierno se dividiera entre Cristina y Alberto, generaría incertidumbre. El gobierno se une en las formas y genera incertidumbre también, porque no se sabe quién es el que manda, cuál es la orientación, si se está a favor del derecho de propiedad o se está en contra, si se está a favor de soltar los presos peligrosos o se está en contra, si se está a favor de la inimputabilidad de los menores de 15 años o no. Es decir, toda la unidad del Frente de Todos la estamos pagando carísima los argentinos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la oposición? Nuestro papel en este sistema yo creo que son 2 conceptos. Uno es equilibrio, buscar el equilibrio, y 2 es construir una alternancia, es decir, que haya equilibrio de poder. Es bueno que hayamos sacado el 41% de los votos, es bueno que tengamos una primera minoría, una minoría importante en diputados, pero no es suficiente. Y alternancia, y el segundo es que se decodifique para los argentinos, para las argentinas, que hay una fuerza que puede ganar las elecciones y que eso presiona al gobierno. Por ejemplo, para el 2021, a mí no me cabe la menor duda que el gobierno tiene temor de perder las elecciones y por eso está estudiando manipular las reglas de las PASO, etcétera, porque tiene temor de perder las elecciones. La oposición tiene que tratar de mantenerse unida, tenemos que tratar de generar ese equilibrio y de construir esa alternancia. Ahora, tenemos una responsabilidad muy pequeña en este tiempo, pero tenemos responsabilidad al fin. Deberíamos estar todo el tiempo presto a acuerdos en temas económicos y sociales, pero el gobierno debería mostrar cuál es su hoja de ruta. Ahora, Cristina, lugar, en esta ¿no? carta, Alfredo, arremete contra la Corte Suprema de Justicia, pero también contra el gobierno de Juntos por el Cambio. Digo, los acusa también a Cambiemos, Sí, junto con la Corte Suprema, de ser parte o iniciadores de lo que ella llama lawfare. ¿Le van a contestar, vos sos presidente de la Unión Cívica Radical, le van a contestar desde la mesa Juntos por el Cambio la carta a Cristina? A ver, Cristina,
mirando los 4 años últimos y explicando la historia a partir de los últimos 4 años, intenta engañar a los argentinos. Los problemas de la economía argentina, sociales, el deterioro, la pauperización de la Argentina, viene de hace varios años y estamos en recesión, técnicamente en recesión, por más que algún año hayamos crecido un poquito, del 2010 que estamos en recesión, es decir, del primer gobierno de Cristina. Yo creo que no hay que caer en la provocación de contestar y tratar de reivindicar los últimos 4 años, porque caemos en saco roto ahí. No veo que esa sea una... Nosotros tenemos que hacer una contranarrativa para que no se naturalice que parece que esto está bien. O sea, estamos en recesión, hemos enfrentado pésimamente la pandemia, tenemos una caída de la economía muy superior a la mayoría de los países de la región. Ellos han hecho todo un relato sobre la deuda y resulta que la deuda que se reestructuró es deuda que también tomó el kirchnerismo y además está perfectamente registrado de registro público que ya han tomado 10.000 millones de deuda y que ya se han fugado 3.000 millones de dólares, ellos que hablan de la fuga. Con lo cual, yo creo que nosotros tenemos que construir una narrativa alternativa y ese es nuestro papel en la oposición. Es urgente que lo hagamos porque si no se va a naturalizar esta pauperización, ¿no? De que esto está bien y bueno, es lo único que hay y lo único que hay es kirchnerismo por el tiempo que reste. Y me parece que nuestro papel debe ser generar esa alternancia, ¿no? Cuando habla del desgaste que le preocupa a un año del presidente, ¿es desgaste por la pandemia? ¿Es desgaste por la Es una crisis de autoridad. Es evidente que en un diseño constitucional como el que tenemos, que es hiperpresidencialista, el presidente no tiene buena parte del poder. O sea, es tan evidente eso y eso lo va desgastando, porque si el presidente no tiene... no juega de lo que debe jugar, que es el que tiene mayor autoridad y es el que la ejerce, y a su vez hace todas unas vueltas larguísimas para explicar sus decisiones, como por ejemplo, la última es la reforma previsional, es decir, la modificación a la fórmula, termina explicando que esto lo pactó con Cristina, que está de acuerdo con Cristina, que Cristina está de acuerdo con él, que él ya había visto lo del 5%, la verdad que es una cosa... pierde autoridad todo el tiempo. ¿Por qué cree que no lo hace, que no ejerce la autoridad? Porque yo me imagino... Yo creo que hay un problema de personalidad. De personalidad. Yo creo que tiene un problema de personalidad, de que nunca ha sido jefe ha sido siempre una persona que ha estado formando parte de un equipo, muchas veces muy allegado, muy determinante, con mucho peso en ese equipo, pero de segundo, el que ponía la cara... ¿Y lo imaginás incómodo con esta carta de Cristina? Yo lo imagino incómodo, no puede no estar incómodo con esta y debería estar más incómodo con la anterior, ¿no? La anterior era prácticamente dirigida a él, esta es dirigida a la Corte, pero indirectamente... Pero en un balance de año prácticamente no habla de él. No habla de él, ¿no? No habla del gobierno. Pero evolucionó, no lo criticó tanto, digamos. Sí, bueno, claro, pero indirectamente muchas veces se hace... Sí. Lo que pasa es que como está daño. estructurado el gobierno, no parece que pudiera él tener entre una de sus cartas, que sería la más extrema, algún tipo de ruptura o de alejamiento, ¿no? Más que esto, me parece que esta medianía así de frialdad. Yo creo, francamente, a la pregunta que se me hacía recién, yo entiendo que si él corriera el arco un poco a Cristina, se lo corriera y fuera más a fondo, Cristina estaría obligada a apoyarlo. Pero no se anima, creo. Sería más audaz y creo que eso sería correcto. Pero no se anima o no da su personalidad para hacer eso, ¿no? Diputado, se queda unos minutos, ¿no? Le quiero dar la bienvenida a Diego Cabot, porque bueno, leíste la carta. Leí la carta. Jorge recién hablaba de la posibilidad de un juicio político. ¿Vos ves que puede estar allanando el camino para eso? Es posible por el tipo de argumentación que utiliza, digamos, es un nivel de argumentación relativamente conocido en todos sus laderos, ¿no? O sea, uno que puede ver lo que escribe, por ejemplo, Graciana Peñafort, que es la que está a cargo de la parte letrada del Senado, y que además es abogada de vudú.
Acá no da, viste que acá no da argumentos Por eso para te digo, lawfare. Habla directamente como... Claro, por eso te digo, ese tipo de argumentaciones, o sea, este tipo de narrativa la escuchábamos mucho de sus laderos hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora lo dice una vicepresidenta. Para recordar, es la segunda en sucesión de mando y a su vez te diría, está prácticamente a cargo del poder legislativo, ¿no? Sin hablar del poder de hecho que tiene, digamos, sobre el gobierno de Alberto Fernández. Pero lo real es que ese tipo de argumentaciones no las habíamos escuchado tan de boca de ella. Por ahí sí, en escritos presentados en sus expedientes, en sus laderos, todo el tiempo, si uno ve cuál es el tipo de argumentación o el tipo de narrativa que usan, está. ¿Por qué el objetivo es la Corte y no todo el sistema judicial? ¿Por qué se centra la Corte? Bueno, porque en realidad vos tenés que, a mí me parece que la Corte, esta Corte y la anterior han puesto algunos puntos finales, algunas arremetidas finales de Cristina Kirchner. Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó más la atención, que quizás Jorge lo tiene más estudiado el tema, es cuando habla de el poder, que es el único poder que no va a elecciones. Que no se somete a elecciones, sí. Exactamente. Recordá que la famosa reforma judicial de aquel gobierno de Cristina Kirchner, que le frena a la Corte, ¿te acordás? Establecía, digamos, el nombramiento de muchísimos jueces. Ahí tenés la frase, ¿no? Claro, ¿ves? De los poderes del Estado, solo uno no va a elecciones, solo un poder es perpetuo, ¿no? Obviamente está hablando del Poder Judicial, pero puntualmente está haciendo foco en la Corte. Pero recordá que aquella reforma judicial que la Corte le para, ¿no? Que finalmente le pone un punto final y le dijo, bueno, hasta acá sí, pero más de esto no, que tampoco era esta Corte, ¿no? Era la otra Corte. La Corte de Néstor. La Corte de Néstor. Fíjate que entonces aquella reforma sí establecía la posibilidad de empezar a elegir magistrados por voto popular. Entonces, ojo que puede venir también alguna arremetida en ese, digamos, en ese área. Puede ser, no te olvides que ella dijo, este proyecto de la reforma judicial, por el de Alberto, el que hoy por hoy está parado en diputados, dijo, este no es mi proyecto. ¿Recordás que ella lo dijo claramente? Su proyecto, sin duda que es distinto. ¿Por qué la Corte? Decís vos, bueno, en principio porque es el único, te diría, obviamente es el tribunal que más se ve, es el que genera más espejo frente a todos, es el que finalmente termina por zanjar las últimas cuestiones judiciales y cada vez más políticas. Porque no te olvides que la Corte cada vez interviene más en cuestiones políticas porque la política se mete cada vez en terrenos que le son absolutamente ajenos. ¿No? ¿Por qué la Corte termina definiendo una cantidad de cuestiones políticas en el último tiempo? Está bien que es el tribunal que debe entender ese tipo de cosas, pero finalmente es el que zanja para un lado y para otro. La política avanza sobre terrenos que... Claro, exactamente. O sea, la política ha venido avanzando sobre terrenos que son que en otro momento no hubiese pasado, ¿no? Lo de los jueces Bruglia y Bertuzzi, en otro momento de la Corte, sin toda esta carga emocional que se le pone a cada cuestión de la Corte, hubiese sido quizás 3 palabras de la Corte y hubiera dicho, se lo resuelto en el caso tal, ¿no? Y sin embargo ahora, fíjate que estuvimos meses esperando ahí, es este jueves, es el martes que viene, claro, toda esta resolución de la Corte. Y finalmente porque, como te digo, es una palabra definitiva. Es casi, te diría, que la única palabra definitiva que tiene la Argentina. Bueno, es lo que pasó en el caso Vudú, por ejemplo. Bueno, en el caso Vudú, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Porque Cristina... sin duda siempre lo hace y todos los políticos en algún punto editan sus miradas, ¿no? La mirada de Cristina, obviamente, de más está decir lo que nunca jamás trató de zanjar la grieta, más bien todo lo contrario. No vemos ahí una palabra objetiva, ¿no? Edita una parte, habla, a mí me daba cierta ternura en algún punto cuando dice, nos pusimos a trabajar el 13 de mayo. Bueno, le aclaro que nosotros la mañana siguiente, la Argentina que trabaja de verdad, la mañana siguiente estaba resolviendo cómo hacer... El 20 mismo. Claro, el 20 de marzo estábamos resolviendo cómo seguir trabajando. No nos pudimos tomar hasta el 18 de mayo como se tomó el Honorable Senado de la Nación. Lo de Vudú que decía. Sí, me llama la atención que no lo haya nombrado, porque bueno, si ella remete contra la Corte y se habla de lawfare,
con cualquier kirchnerista que uno hablara en estos días ponía ese ejemplo. Ella no aborda ese tema. Bueno, porque, como te digo, es una edición, como toda edición, parcial, ¿no? Y sesgada hacia lo que quiere decir. Ella claramente le apunta a sus temas, ¿no? Y el lawfare es utilizado como un comodín para cualquier cosa. Pero vos fíjate el tema vudú, a lo que hemos llegado. Creo que es el primer caso. Yo no sé si hay otro. Algún abogado seguramente va a decir, no, hay un caso. Pero la verdad que de este tipo de cosas, un caso donde hay una sentencia firme de la Corte, donde por un delito que tiene pena, digamos, de reclusión, o por lo menos de cárcel, que esté en libertad. O sea, realmente es algo inédito. ¿Sabes qué? Me dediqué a buscar un ejemplo comparable. Y te voy a dar un ejemplo comparable. Porque ¿por qué está en libertad hoy vudú? Ese es el punto. ¿Por qué está en libertad hoy vudú? ¿Por qué? Porque un juez de ejecución penal, ya no sobre el fondo de la cosa, sino sobre la cuestión en que se deben cumplir las condenas. Cumplir las penas, cómo se computan los meses, los años, cómo se computan los tiempos, decide sobre ese tema y dice, vudú tiene 2 hijos menores, su mujer no tiene contención social y además por esta cuestión de la pandemia es posible que se pueda, digamos, enfermar. Moraleja, que cumpla la condena en el domicilio. Ojo que cada día que pasa, vudú tacha un día de la cárcel, ¿eh? No es que cuando si algún día va a la cárcel empieza a cumplir la pena, no. Él está en condena, digamos, en prisión domiciliaria. Entonces, cada día que sucede, hoy a la noche, vudú tacha un día, estando en su departamento, no sé si está en Barracas o en Avellaneda, donde está ahora. Lo cierto es que, ¿qué pasa con vudú? Hay cantidad de casos similares, pero te traje uno conocido, que no es santo de mi devoción esta familia, pero vos sabés que Martín Báez sigue preso. Claro. Martín Báez no tiene condena, es el hijo de Lázaro Báez, tiene 2 hijos menores, también, digamos, de menores de 5 años, también hay una mujer con 2 hijos a su cargo, no tiene condena como vudú, que tiene 3 condenas revisadas por al menos 11 jueces, y sin embargo no le entregaron el mismo beneficio. Te quedas unos minutos, Me ¿no? Está el diputado Cornejo. Me quedé pensando en esto que decía de la personalidad de Alberto Fernández. Quiero saber si esto se va a dirimir en los próximos meses, años, o vamos a un conflicto en unos instantes. Seguramente me lo puede contestar. Vamos y volvemos. Diputado, quería mostrarle un tuit de Alberto Fernández en el 2017. ¿Puedo? A ver, ¿lo tenés por ahí al tuit? Ahí está. Ahí está, a ver si alguien lo puede leer. Porque ahí está. En Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre derechos humanos. El silencio es complicidad, decía Alberto Fernández el 30 de julio de 2017 cuando gobernaban ustedes. ¿Qué cambió? Bueno, él cambió, ¿no? Él ha cambiado. Categóricamente, esto es otro de los problemas de esa unidad forzada con Cristina, ¿no? No se atreve a condenar Venezuela por su alianza con Cristina. ¿Y puede dirimirse eso en algún momento o van a seguir así paralelamente? Yo creo que yo no tengo esa respuesta y creo que nadie la tiene. Me parece que el nivel de improvisación que tiene esta alianza puede disparar para cualquiera de los dos lugares. Mantener esta unidad hasta el final del mandato, pero es que es una unidad ficticia que no genera certidumbre, o puede romperse, digamos, alguna gota rebalsará el vaso. Puede ser la Corte, puede ser algo tema. Que lo desencadene. Vos querías hacer una pregunta cortita. Sí. ¿Cómo va a votar mañana en el debate por la legalización del aborto? Mañana lo voy a comunicar, pero me parece más relato de cómo lo ha encarado el gobierno. Va a ser uno de los pocos logros del gobierno de Fernández, en el sentido de que prometió aborto legal y gratuito y se va a cumplir, pero yo creo que la oposición debería tener otra actitud, independientemente de cuál de los dos votos quiera hacer la oposición, que la oposición tiene múltiples posiciones o tiene las dos posiciones, pero la verdad que contribuir a este relato forzado
y agregan el aborto legal en este proceso es más de narrativa que de convicciones profundas. Bueno, esperamos su voto entonces mañana, va a ser una jornada larga. Vamos a comunicar. Muchas gracias, diputado, es muy amable. Por favor. Ya estamos, ¿está Luis ahí? Luis, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo va, Pancho? Bueno, qué día, ¿no? Buenas noches, digo. Sí. ¿Cómo andás?